Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Esto es Fútbol Acción. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de los Joaos. Están sonando, están en la órbita del Barça. Sabéis que jugaron la temporada pasada en el Barça y están sonando que si van a volver, que si no van a volver, que si van a volver, que si no van a volver. Además ya sabéis cómo es la prensa en estos momentos de la pretemporada, ¿no? Que cuando, como no hay muchas noticias, de hecho en los principales diarios deportivos pues están los Juegos Olímpicos, lo cual es normal porque es lo más importante a nivel deportivo ahora mismo y solo hay simplemente pues algunos rumores, pues como no hay mucho que escribir, mucho que vender, para decirlo de alguna manera, pues están siempre un poco con lo mismo, ¿no? Y esto parece que va a ser uno de los temas del verano o de lo que queda de verano seguramente hasta que empiece la gira y después hasta que empiece la liga. Entonces, bueno, hemos visto esta foto, ¿no? Que soy un crack para tapar la cara de los jugadores con mi cámara, pero bueno, ya sabéis quién es. Esta foto es Joao Félix, de vuelta a los entrenamientos con el Atlético de Madrid. Una foto que seguramente ni el jugador ni el Atlético de Madrid querían que pasara, querían ver, pero al final pues se le eliminó la Eurocopa con Portugal, ha tenido derecho a sus vacaciones y cuando acabó sus vacaciones pues ha tenido que volver a la disciplina del Atlético de Madrid porque es el equipo con el cual tiene contrato. Se le está buscando muchas salidas, se está sonando el Benfica, está sonando el Aston Villa, pero la realidad es que de momento Joao Félix sigue entrenando con el Atlético de Madrid. Hasta el día de hoy no ha habido una salida, entonces seguramente su destino esté entre el Benfica, entre el Aston Villa y entre el Barça. Parece que lo que es más probable es que esté realmente pues entre el Aston Villa y el Barça. Y después tenemos a Joao Cancelo, que esta foto es de hace 2 años, y un jugador que, bueno, que también estuvo cedido el año pasado, como acabo de comentar, en el Barça, y que está también en sus vacaciones después de la Eurocopa, siendo mucho más protagonista que Joao Félix, porque Joao Félix era suplente y Joao Cancelo era titular en la Eurocopa, y que se tiene que reincorporar a las órdenes de Pep Guardiola del Manchester City, porque es el equipo que le tiene en contrato y que es propietario de sus derechos futbolísticos, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que reincorporar y también pues se le busca destino. Parece que Joao Cancelo pues quiere él personalmente volver al Barça, porque se ve que según él desde pequeño es del Barça, pues es algo que evidentemente pues no hay que creerse, porque bueno, de hecho Joao Félix también desde pequeño según él es del Barça, según comentó en una entrevista hace un tiempo, pero igual que Morata es de muchos equipos desde pequeño, igual que pues muchos jugadores siempre dicen lo de no, desde pequeño pues quería jugar en este equipo y después habría que verlo, ¿no? Que en algunos casos sí, por ejemplo el caso de Mbappé, pues esa foto que hay, sabía que había tiempo que desde pequeño quería jugar en el Madrid, sí, pero la mayoría pues evidentemente se lo inventa para quedar mucho mejor con su afición. Entonces, bueno, repasando un poco antes de comentar, ¿no? De los necesitamos o no los necesitamos, es decir, ¿tienen que volver al Barça para la temporada que viene o realmente es mejor que no vuelvan para la temporada que viene, ¿no? Que es la gran pregunta. Y más allá de si van a volver o no, o sea, si los necesitamos o no, la gran pregunta por encima de esta es van a volver o no, porque parece que ahí también hay algunos intereses económicos con Méndez de por medio, con Laporta de por medio y que vamos a comentar a continuación. Entonces, bueno, Joao Félix, como sabéis, pues después de ser después de ser, iba a decir una estrella, pero realmente una estrella, una joven promesa, era la promesa que más apunta en ese momento, cuando despunta en el Benfica con 18, 19 años, pues Atlético de Madrid lo consigue firmar, sí, lo consigue firmar y nunca consiguió pues adaptarse al Cholo Simeone. Dicen algunos que es porque no le gusta tanto trabajar sin balón como el Cholo Simeone exige a sus jugadores, dicen otros porque simplemente no se llevan bien, que la calidad del futbolista siempre se ha hecho desde Atlético de Madrid es innegable, pero bueno, al final, hace 2 años, pues ya decidieron en invierno que lo iban a ceder y lo cedieron al Chelsea. Fue una cesión en la cual pues pasó sin pena ni gloria por el Chelsea y acabó volviendo al Atlético de Madrid hasta que volvió al Barça. Y ahí pues, no, volvió al Barça, hasta que se fue al Barça cedido en verano del año pasado, en el último día de mercado, cuando realmente pues no tenía ningún tipo bueno, realmente Atlético no lo quería en su plantilla, entonces pues buscar una solución de última hora, que mejor que tenerlo en tu vestuario para que te, entre comillas, dinamite el vestuario y te pueda crear un potencial mal rollo del vestuario, pues mejor dárselo al Barça y pagar parte de la ficha, ¿no? Al final el Barça sí que es verdad que muchos de nosotros no estamos de acuerdo en esta incorporación en cuanto a cesión. Yo en ese momento no tenía el canal, así que no lo comenté, no lo cubrí, pero sí que es verdad pues, que fue una operación en la cual, digamos que el que tenía como se dice aquí, por lo menos es como se dice en España, la sartén por el mango, era el Barça, porque al final digamos que tuvo a Joao Félix por una temporada y pagándole pues muy poca parte de su ficha, ¿no? Y después pues tenemos a Joao Cancelo, que después de hacer grandes temporadas en el Manchester City, de hecho yo recuerdo que en un momento era realmente
El lateral seguro, que jugaba, no sé si os acordáis, jugaba por la izquierda y hacía un montón de centros con el exterior, daba mucho profundidad al equipo. Era un momento en el cual el Manchester City jugaba un poco diferente a lo que juega ahora, porque en ese momento pues Joao Cancelo era un lateral ofensivo. Ahora mismo el City pues no tiene laterales ofensivos como tal. Tiene a Guardiola, que puede llegar a ser ofensivo, pero se mete mucho más por dentro, no gana tanto la profundidad como hacía Joao Félix. Era un momento diferente del City, aunque evidentemente también hacían un fútbol total. Eso es lo bueno de Guardiola, ¿no? Que a pesar de que su equipo siempre hace un fútbol total, pues también evoluciona, ¿no? Y no siempre juega de la misma manera para que también a los rivales les sea mucho más difícil competir contra el Manchester City de Guardiola. En ese momento jugaba mucho más con Joao Cancelo ganando mucha profundidad entre los laterales, y ahora pues en ese lateral está Guardiola y se mete mucho más por dentro para crear superioridades por dentro. Entonces, hubo un o sea, era de los mejores jugadores de la Premier en ese momento, por no decir esa temporada, creo que fue ahora me equivocaré, ¿de acuerdo? Entonces no me acuerdo muy bien. La 19-20 creo, o la 20-21, fue el mejor jugador de la Premier, partiendo desde la tradición. O sea, fue un jugador que de la mano de Guardiola pues estuvo a un nivel increíble. De hecho, es lo que comentamos siempre, los grandes entrenadores como Guardiola siempre hacen que jugadores que seguramente están jugando a un nivel inferior, pues les saca todo el potencial, dándoles una identidad de juego y dándoles premisas muy claras de lo que tienen que hacer para reforzar sus puntos fuertes y esconder sus carencias. Y eso es lo bueno de grandes entrenadores. Y de un día para el otro hubo una discusión, creo que fue a raíz de una suplencia de Cancelo, y entonces pues vimos que Cancelo está en el mercado y acabó yendo al Bayern de Múnich. Y desde entonces pues no ha sido el mismo Cancelo que fue en esa temporada con el Manchester City. En el Bayern de Múnich pasó con más pena sin pena ni gloria, la verdad, estuvo media temporada también como Joao Félix en el Chelsea, y a partir de ahí pues en el último día de mercado, igual que Joao Félix, pues llegó al Barça en unas condiciones muy favorables, porque al final que tenía la sartén por el mango del Barça, y si no se lo sacan del equipo ese último día, pues se lo iban a tener que tener en el vestuario por lo menos hasta invierno. Entonces, bueno, repasando un poco su trayectoria por el Barça, ¿no? De este último año, en cuanto a Joao Félix, creo que fue un jugador que empezó muy bien, un jugador que realmente, pues recuerdo esos dos partidos contra el Betis y contra el Amberes, que nos hicieron pensar a ver si va a ser que en el Barça pues va a explotar toda su calidad, aunque también os digo, hubiera sido bueno para la temporada del Barça, pero al final es un movimiento el cual para mí no tiene mucho sentido, porque es propiedad del Atlético de Madrid. Lo que estás haciendo, estás apostando por un activo de otro equipo. Es decir, si tú lo revalorizas, el que sale ganando no eres tú. Que tú lo has hecho, tú lo has revalorizado, ¿no? Has hecho que se revalorice, pero el que sale ganando no eres tú, es el Atlético de Madrid. Y en cambio, pues, si no juega bien, que es un poco lo que ha pasado al final, no ha tenido la continuidad que se esperaba, ¿no? Si no da el rendimiento esperado, ninguno de los dos gana, porque tú no le sacas el rendimiento de la temporada y el Atlético de Madrid no lo puede colocar a final de temporada. Entonces creo que esto de accesiones en jugadores tan contrastados, si bien puede ser necesario en algún momento para alguna posición específica y para esa temporada y para intentar ganar títulos esa temporada, es algo pues que no tiene mucho sentido, porque al final estás incrementando el valor de un activo que no es tuyo. Creo que para haber apostado por Joao Félix se podría haber apostado fácilmente por Ansu Fati y haberlos evitado esa cesión, ¿no? Porque fue raro, ¿no? La cesión de Ansu Fati al Brighton para que venga Joao Félix, y dices, pero si Ansu Fati había acabado muy bien la temporada pasada y había hecho una buena Conference League, si recordáis esa prórroga contra Croacia, pues realmente Ansu Fati lo había hecho bien. ¿Por qué no apostamos por Ansu Fati, que es nuestro? Y si te puede gustar más o menos, pero si revalorizas tu activo, al final, si tú lo revalorizas y puedes vender a Ansu Fati por 40 millones, ese dinero es para ti. En cambio, si tú revalorizas a Joao Félix y el Atlético vende a Joao Félix por 40 millones, tú no ves un duro, simplemente has hecho trabajo sucio al Atlético. Por eso para mí no tiene mucho sentido. Su mejor momento después de ese inicio en el cual, después de estos dos partidos, pues poco a poco fue perdiendo el nivel hasta que pues ya por ahí por noviembre, diciembre, pues perdió la titularidad. Su mejor partido para mí fue el de la primera vuelta, como estamos viendo en esta foto, contra el Atlético de Madrid. De hecho, es un jugador que si jugara siempre, con la motivación que juega contra el Atlético de Madrid, sería un fuera de serie, porque ha hecho dos grandes partidos en la Liga contra el Atlético de Madrid. Este partido en el cual mete un golazo y el Barça gana 1-0, picándosela a Oblak, y el partido del Metropolitano en el cual el Barça gana 3-0 y él marca el gol para empezarle la victoria, ¿no? el 1-0. Ha hecho dos grandes partidos en el Atlético de Madrid. Pero más allá de esos momentos de motivación extras que tenía contra su archienemigo, ¿no? Porque a pesar de ser su club, es como que tienen una relación de odio el Atlético y Joao Félix, y se vio un Joao Félix motivado contra esos dos equipos. Pues más allá de esos dos partidos, pues no se ha visto el mejor Joao Félix. Y evidentemente la calidad no le falta a este jugador. Creo que es un jugador que le sobra la calidad, pero precisamente el problema que él tiene es un problema de motivación, desde mi punto de vista, ¿no? Porque no puede ser que contra el Atlético de Madrid, cuando
cuando te motives y cuando quieras hacer un partido grande para un poco dejar en evidencia al Atlético de Madrid y hacer ver que tú eres el que tiene razón y el Atlético el que se equivocaba, pues criticándote y echándote el equipo, pues, entre comillas, ¿no? Pues estás a tope, pero de los demás partidos, incluso partidos de Champions, si sabes en la segunda parte, porque vale, te acepto que en la Liga no te motives, por partidos de Champions trascendentales o clásicos contra el Madrid, cuando tienes la posibilidad de salir los últimos 10 minutos, pues no te motives y no hagas partidos como los que hiciste contra el Atlético de Madrid. Evidentemente es más difícil salir desde el banquillo y hacer buenos partidos que empezar a titular y hacer buenos partidos, porque entras en un partido que ya tiene un ritmo y cuesta coger ese ritmo. Pero si Joao Félix hubiera estado motivado tal y como estuvo contra los dos partidos contra el Atlético de Madrid todo el resto de la temporada, no dudaría que Joao Félix pues, sería titular, porque sería un jugador pues, de otro nivel, porque la calidad la tiene, lo que falta es la mentalidad ganadora. La mentalidad ganadora y la constancia y todo lo que tiene cuando juega contra el Atlético de Madrid, la verdad. Pero bueno, yo creo que eso es muy importante lo que le falta. O sea, si ya no lo tiene y si con 24 años ya no ha sacado esa mentalidad, es muy difícil que la vaya a sacar. Y un poco esa actitud de divo que tiene, de yo no me esfuerzo porque soy un crack, hago chilenas, hago bicicletas, que está bien que las hagas, ¿no? De hecho, pues Cristiano cuando las hacía es porque ya había hecho lo básico. O sea, si Joao Félix metiera 30 goles por temporada y fuera un fuera de serie y estuviera haciendo grandes partidos y en un partido que lleva 2 goles y 2 asistencias o un gol y una asistencia, te hace una bicicleta, nadie le recriminaría nada. Lo que se recrimina es que hace estas jugadas cuando realmente pues no ha hecho nada, no ha hecho realmente nada en todo el partido y dices, bueno, es que para hacer esto, pues primero sé efectivo y después ya irás con las frivolites y con las extravagancias, ¿no? Pero bueno, y acabado la temporada pues siendo suplente del suplente, siendo sinceros, porque Rafinha le quitó el puesto, cuando Lamine Yamal le quita el puesto a Rafinha en la banda derecha, Rafinha va a jugar a la izquierda y digamos que le quita el sitio a Joao Félix, ¿no? Y después Rafinha, en los últimos partidos, Fermín le quitó el sitio a Rafinha. Entonces acaba siendo suplente de un canterano que su suplente era el otro fichaje estrella que era Rafinha y el suplente era Joao Félix. Y creo que bueno, que esa ha sido la realidad de Joao Félix, pues hasta el momento en el cual pues, se fue con Portugal a la Eurocopa y en esa Eurocopa tampoco ha sido trascendental. O sea, ha sido suplente, ha entrado en unos minutos, ha tenido minutos, pero no ha sido ni mucho menos importante y después falla ese penalti que elimina a Portugal. O sea, fue un poco incluso mala suerte eso, que eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero es gracioso y hay que comentarlo en el vídeo, que de hecho, si no fuera por Joao Félix, Portugal igual hubiera ganado la Eurocopa. Tampoco lo creo, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que él falla el penalti y manda a los de Cristiano, Roberto Martínez, Bruno Fernández y compañía para casa. Entonces, bueno. Y el caso de Joao Félix es bastante similar, la verdad. Tiene algunos puntos similares y algunos puntos diferentes. Hay que comentar que Joao Cancelo para mí es un muy buen lateral ofensivo, ¿vale? Y creo que la palabra clave en mi frase ha sido ofensivo, porque es un lateral que en ataque te da mucho, se combina, bueno, combina muy bien cuando quiere, hace jugadas individuales bastante buenas, tiene mucha calidad. O sea, los dos jugadores, tanto Joao Félix y Joao Cancelo, nadie duda la calidad que tienen. Los dos tienen una gran calidad. Joao Cancelo pues ataca muy bien, pero bueno, en algunos momentos, en cuanto al ataque estamos hablando, ¿vale? En algunos momentos parece un poco que va un poco a la suya. O sea, ¿por qué no decirlo? Es un jugador bastante individualista. Y un lateral, por mucho que sea ofensivo, que sea individualista, pues no puede ser un lateral de primerísimo nivel. Porque los laterales son jugadores que tienen que combinar mucho para llegar a la línea de fondo. Entonces, si tú vas un poco a la tuya, si cuando llegas a la línea de fondo, pues vas también un poco a la tuya y no centras a que tienes que centrar, no haces un pase atrás porque tú quieres hacer tu jugada, pues al final no puedes tener la calidad para hacerlo y la mentalidad, pero no acabas siendo un lateral de primerísimo nivel. Y eso es lo que creo que le pasa a Joao Cancelo en cuanto a ataque. Y creo que en defensa, a pesar de ser bueno defendiendo, porque cuando se ha puesto ha sido bueno, porque por ejemplo recuerdo en la ida contra el Paris Saint-Germain, Dembélé no es capaz de pasarle, incluso Mbappé cuando caía por la banda derecha en algunos momentos, en esporádicas ocasiones, porque no conseguía pues desbordar a Koundé, pues probaba por el otro lado, ¿no? Eso pasa mucho en los extremos. Si tu lateral te está ganando la partida, pues pruebas por el medio, por el otro lado, ¿no? Para ganar confianza y volver a tu lateral a intentar encararle con confianza. Pues Mbappé tampoco conseguía pasar de Cancelo. O sea, es un jugador que sabe defender bien, pero que después, por fallos de concentración, tiene bastantes problemas defensivos. Eso es un poco el key de la cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo en la vuelta de hecho, contra el Paris Saint-Germain, hace un penalti totalmente absurdo a Dembélé, creo que es a Dembélé, ahora no recuerdo porque no sé si es Dembélé o Colomwani, pero creo que es Dembélé, en el cual pues es totalmente absurdo. Y por ejemplo, una semana más tarde contra el Real Madrid, pues el Madrid empata al Barça en un partido que acabaría ganando. Lucas Vázquez empata en un fallo de que no sabíamos dónde estaba Cancelo cuando tenía que estar pues guardando su posición, ¿no?
y eso es un poco lo que le ha pasado, lo que le ha pasado factura al bueno de, bueno, así, al bueno de, yo digo, bueno, tampoco es tan bueno, así que es bueno, al bueno de Cancelo, que en ataque es bueno, pero es bastante individualista, y en defensa tiene fallos de concentración, y eso en un jugador de élite no se le puede permitir. Lejos queda aquel Cancelo, ¿no? Aquel Cancelo que hemos comentado antes, que Guardiola le consiguió pues sacar su máximo nivel. Si recordemos lo que hizo Guardiola para sacarle su máximo nivel, es darle toda la banda izquierda en ataque y no darle obligaciones, pero no darle tantísimas obligaciones defensivas. Más que nada porque el City pues, es un equipo que nunca defiende mucho porque se defiende mucho más con la pelota. Pero un equipo como el año pasado de Xavi, pues le costaba mucho más porque defendía mucho más en muchas ocasiones en bloque bajo, y esa falta de intensidad pues le hacía a veces cometer esos errores que he comentado, ¿no? Pero bueno, es un buen jugador, a pesar de lo que he comentado, ¿de acuerdo? Y bueno, al ser un buen jugador, pues hay que preguntarse, ¿no? ¿Tiene sentido que Joao Félix y Joao Cancelo se queden en el Barça? Es decir, ¿tiene sentido que el Barça vaya otra vez a recuperar su sesión, visto que los dos están uno en el City y otro en el Atlético de Madrid, y que parece y es muy probable que no vayan a acabar y no vayan a jugar la próxima temporada en sus respectivos equipos? Y bueno, y claro, depende mucho de Flick esto. Tendría que depender mucho de Flick y de Deco y de Laporta si hay un tercer hombre que tiene que depender. Em, bueno, la pregunta es en estos momentos, ¿Flick los ve jugando en su equipo? Creo que, siendo sinceros, y es lo que yo haría, ¿vale? Pienso que es complicado que Joao Cancelo y Joao Félix jueguen en el equipo de Flick, porque Flick es un jugador que, hay un entrenador que tradicionalmente, bueno, sus equipos tampoco ha entrado tanto como primer entrenador, ¿no? Pero sí como segundo, y también ha hecho como primero pues en el Bayern de Múnich, que se quedan al sextete, y en Alemania, ¿no? Y en otros también, otros equipos. Es un técnico que le gusta mucho jugar al ataque, le gusta mucho el fútbol total, le gusta mucho el juego de posesión, el juego parecido al Barça de Cruyff, al Barça de Guardiola, ¿de acuerdo? Le gusta mucho el ADN Barça incluso, pero es un entrenador que exige mucha concentración a sus jugadores, y eso es algo justamente que es lo que les falta a Joao Félix y Joao Cancelo. Es decir, por calidad, son dos jugadores que podrían jugar perfectamente en este Barça, o sea, perfectamente. Y si fuera por calidad y tuvieran los otros atributos que no tienen, serían incluso titulares. Pero es que, claro, es que estamos hablando de muchos easy, ¿no? Porque la verdad es que no son esos jugadores. Son dos jugadores con mucha calidad, pero que les falta a una motivación a una motivación y concentración, que es Joao Félix, bajo mi punto de vista, y al otro le falta principalmente concentración, que es a Joao Cancelo, para no cometer esos errores defensivos y no ser tan individualista ahí a partir de 3 cuartos de campo cuando se incorpora al ataque. Entonces veo complicado que Flick los quiera, porque claro, Flick de hecho en uno de sus primeros de sus primeras opiniones que él difundió, ¿no? Él comenta que él quiere que unos problemas del Barça de Xavi había sido los laterales, que no habían sido laterales que habían dado seguridad de equipo. Entonces, claro, a partir de ahí pues es difícil que quiera Joao Cancelo, ¿no? Porque si una cosa no das Joao Cancelo es seguridad en defensa. Y a Joao Félix pues lo veo más complicado, ¿no? Porque está en una posición en la cual ya hay otros jugadores que están destacando mucho. De hecho, yo creo que la vuelta de Cancelo pues taparía la progresión de Héctor Ford. Creo que Héctor Ford puede hacer perfectamente la función que ha hecho Cancelo, porque si bien en ataque no será tan exuberante y hará tantas filigranas y tendrá tantísima calidad, creo que en defensa es muy superior Héctor Ford a Cancelo. Y al final es un poco el efecto Luis de la Fuente, ¿no? Si os fijáis, muchas veces cuando tienes tantos jugadores en ataque que te crean superioridades, como será el Barça este año, sobre todo si consigue que venga Nico Williams y si consigue que venga Dani Olmo, pero sobre todo si consigue que venga Nico Williams, tienes que taparte bien las espaldas con laterales que sean defensivos. Y Héctor Ford, pues es un lateral que defiende muy bien. A mí en algunas cosas me recuerda mucho a Carvajal, si os digo la verdad, Héctor Ford. Evidentemente salvando mucho las distancias. En ataque no será tan bueno como Cancelo, pero es un jugador que está mucho más concentrado. Y al final, si tú ya tienes a canteranos que te puedan dar el nivel, ¿para qué vas a ir a pagar la ficha de Cancelo? El cual no tiene ningún sentido, ¿no? Porque al final Héctor Ford te pone al nivel. Y aparte, pues Julián Araujo y Koundé pues pueden estar ahí también para competir con Héctor Ford. O sea, tienes tres laterales que, vale, Julián Araujo no lo pongas en principio en la, en la pelea, ¿no? Pero a Héctor Ford y a Koundé sí que los vas a poner en la pelea. Y el caso de Joao Félix, pues un poco lo mismo. ¿Vas a tapar la progresión de Fermín, que juega en la misma posición, para traer a Joao Félix? ¿O le vas a traer aún más competencia a Fermín cuando ya está Gundogan, ya está Gavi, ya está Pedri, ya está el propio Fermín? Pues creo que no tiene ningún sentido, porque son jugadores que, si bien muchos de ellos, de hecho creo que en cuanto a calidad pura, sí, a calidad pura, creo que ninguno tiene la calidad de Joao Félix. Lo que pasa es que tiene muchos más atributos a nivel pues de ambición, a nivel de actitud y sobre todo a nivel de concentración, que es lo que le falta a los dos portugueses, bajo mi punto de vista. Y después hay un tercer punto, ¿vale? Que es importante, que de hecho le he tapado la cara, que es el punto
Jorge Méndez, ¿vale? Porque yo tengo la sensación de que esas dos operaciones se hicieron porque a Jorge Méndez le interesaba. Le interesaba que Joao Félix no se quedara un año más en el Atlético de Madrid, le interesaba que Joao Cancelo fuera un grande después de pasar sin pena ni gloria por el Bayern de Múnich. Y creo que Jorge Méndez pues tiene mucho que decir en este Barça. A veces incluso parece que manda, ¿no? Incluso la famosa frase de que en el Barça se den muchos favores, parece que Laporta pues le da un par de favores a Méndez. Y creo que los favores van en cuanto a que tiene varios jugadores en su plantilla, sobre todo en clave Lamine Yamal. Lo vemos aquí, además también tiene a Valde, pero bueno, Valde ya está renovado hasta 2028, como vemos en la foto. Esta foto es de hace 2 años. Pero creo que todos estos favores que le está haciendo Laporta a Méndez van en clave, yo te hago estos favores, después tú hazme el favor renovando a Lamine Yamal con el Barça. Pero si me preguntáis, mi punto de vista es, no tendría que hacer esto el Barça. El Barça simplemente tiene que confiar en que Lamine Yamal quiere jugar en el Barça, porque el Barça es uno de los clubes más grandes del mundo en cuanto a historia. Tienen que prepararle un buen proyecto para que Lamine Yamal quiera continuar en el Barça y que si, como decía Cruyff, si Lamine Yamal duda de estar en el Barça, pues ya no nos sirve, ¿no? No hace falta hacerle tantos favores a su representante. Al final, tú tienes que ser egoísta como equipo y ir a lo que tú necesitas. Y el Barça, por suerte, tiene una gran cantera y no necesita gastar este dinero en traer, este dinero en cuanto a ficha, me refiero, porque no habría traspasos si viene en cuanto a cesión. Y eso es otro, sería otro tema, ¿no? Si sus equipos de origen aceptarían esta sesión, al final es como todo. Si ellos apretan mucho y nadie más puja por ellos, pues sí que lo aceptarán. Pero no hace falta ir a por estos jugadores de fuera cuando ya tienes tanta calidad dentro. Simplemente se trata de ir a por 2 o 3 jugadores diferenciales, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi opinión. Mi opinión es que Joao Félix, John Cancelos no los necesitamos en el Barça, pues son dos jugadores que tienen mucha calidad, pero que tienen muy poquita concentración en el juego y muy poca, en el caso de Joao Félix, motivación por demostrar. Parece como que ya lo ha hecho todo cuando realmente no ha hecho nada. Y creo que son jugadores que se pueden suplir muy bien y hay jugadores de la cantera que los pueden tapar muy, muy, muy bien y no hace falta esta incorporación. Así que bueno, esta es mi opinión. Espero que os haya gustado y si no os ha gustado, pues es mi opinión que queréis que le haga. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.